porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amados amigos, hoy vamos a meditar en el versículo de Juan capítulo 19:31, donde dice que Jesús murió un día antes del sábado. Pero, ¿qué significa esa expresión o de dónde se ha sacado que Jesús murió un día viernes? Porque esa es la tradición que hoy se practica durante la llamada Semana Santa. Pero vamos a leer el versículo al que nos referimos. Juan 19:31, pero vamos a leer desde el 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día de sábado, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas a los primeros y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, amados amigos, aparentemente Jesús murió antes del sábado. Y si nosotros pensamos, bueno, antes del sábado, ¿qué día es? Es viernes. Entonces Jesús murió un viernes. Pero como hemos explicado, para estudiar un versículo, tenemos que ver cuál es el contexto o qué significa la palabra sábado. O de qué sábado estaba hablando, porque hay varios sábados. Aquí está el gran día de sábado. Está el sábado semanal, tenemos el año sabático. Entonces muchas personas creen que cuando habla de sábado se está refiriendo siempre al séptimo día. Y esto no es así, porque recordemos que la enseñanza que decía en 1 Corintios en cuanto al Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo murió y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Si usted cuenta o hace su recuento de viernes, Jesús murió viernes, y recordemos que el viernes pues Jesús fue el día que murió, pero no estuvo en la tumba. Entonces tomaríamos solamente el día sábado. Y ya cuando las mujeres fueron a ver al finalizar el sábado, Jesús ya había resucitado. Entonces no se cumplen los 3 días y 3 noches que Jesús estuvo en la tumba. ¿Qué quiere decir esto? Que este versículo está contradiciendo a 1 Corintios de ninguna manera. Lo que sucede, como ya hemos explicado, y realmente, amigos, es falta de esfuerzo, falta de lectura, porque está muy fácil entenderlo. Inclusive, en la misma referencia de este versículo, se los voy a poner en pantalla, para que miren la referencia de este versículo. Nos manda de una vez a que entendamos cuál era ese sábado. Y nos manda ahí en la referencia que leamos Éxodo 12:15. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 12 y verso 15. Dice: el primer día, refiriéndose a la fiesta de los panes sin levadura, que se iniciaba el 15 de Nisan. Recordemos que ya estudiamos que Jesús murió un 14 de Nisan, pero el 15 de Nisan iniciaba el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, refiriéndose a ese día, dice: el primer día, o sea, el 15 de Nisan, habrá santa convocación. Asimismo, en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos. Y ahí está la explicación, amigos.
Habían santas convocaciones o días santos o días de descanso o días de reposo o días de sábado, porque sábado es reposo, que no eran séptimo día, sino eran por fecha. Entonces el 15 de Nisan era el día de gran sábado o el día de gran descanso o de reposo. ¿Y qué se hacía? Dice, el primer día habrá una santa convocación, o sea, se convocaba a todo el pueblo, nadie iba a trabajar el 15 de Nisan. Asimismo, el séptimo día, o sea, el 21 de Nisan, tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará, o sea, no se trabajaba, pero era porque era un feriado nacional, como decir el 15 de septiembre. Si el 15 de septiembre cae el lunes, ese día no se trabajaba. Entonces, cuando volvemos a Juan capítulo 19 y verso 31, que dice que para que los cuerpos no se quedasen en la cruz, porque ya se acercaba el día de sábado, se está refiriendo al 15 de Nisan, no al séptimo día. El primer día dice, otra vez vuelvo a Éxodo, el primer día habrá una santa convocación. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. O sea, era una fiesta solemne. Y aquí mismo encontramos otra referencia. Vamos a leer lo que decía o lo que nos dice esta referencia. Esta referencia la encontramos en el verso 16, cuando dice el primer día habrá santa convocación, y ahí nos marca una referencia a Levítico 23, 7 y 8, que está un poco más explicado. Vamos a leer desde el verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es las solemnidades, o sea, el 15 de Nisan, de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día, o sea, el 15 de Nisan, habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. A veces, amigos, he creído que es de buena fe que muchos desconocen esto. Pero hay veces pienso que es voluntariamente o es demasiada ignorancia al cometer estos errores, porque la misma escritura nos da las citas, nos va guiando para que entendamos cuál es ese sábado que habla Juan. Además, yo he comprado estos libros, son en librerías evangélicas, que habla de los 3 días y 3 noches. Y esto también lo explica detalladamente, explica que el 15 de Nisan es el día de reposo que se menciona en Juan. También les recomiendo que lean este panorama del Antiguo Testamento, es algo voluminoso, pero desde ahí, desde el inicio, empieza a decir que, por ejemplo, la Biblia que usó Jesús fue el Antiguo Testamento, la Biblia que usó los apóstoles fue el Antiguo Testamento, y entonces ellos sabían bien, por supuesto ellos eran judíos, los apóstoles, sabían bien que cuando habla de sábado no siempre se está hablando del día séptimo. La palabra sábado significa reposo, y en Israel había otros reposos aparte del séptimo día. Por ejemplo, el 15 de Nisan era una fiesta solemne donde se convocaba a todo el pueblo, nadie trabajaba, pero era por fecha, como hemos dicho, como decir el 15 de septiembre en Guatemala. Si cae el lunes, es un feriado nacional, nadie va a trabajar, no necesariamente tiene que ser el día de descanso, pero como es feriado, entonces ese es el punto que queremos ilustrar. Ahora, sobre la resurrección de Cristo, vamos a ver los 3 días y 3 noches.
Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 31, cuando dice entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, o sea, de los panes sin levadura, iba a iniciar el primer día para que los cuerpos no se quedasen en la cruz en sábado, o sea, el 15 de Nisan, pues ese era el gran día de sábado. Ve que tiene otra distinción, no dice día séptimo, sino gran sábado, porque era una fiesta muy solemne. Entonces, pero en esto que estamos leyendo, este 15 de Nisan era día jueves. Entonces Jesús estuvo en la cruz el día miércoles, y el miércoles al finalizar Jesús lo fueron a enterrar. Entonces Jesús estuvo en la tumba jueves, viernes y sábado, los 3 días completos, día y noche. Y resucita al finalizar el sábado, entonces se cumplen los 3 días y 3 noches. Pero si nosotros decimos que Jesús murió viernes, entonces solo contaríamos, pues el viernes ya no, porque recordemos que ese día no estuvo Jesús en la tumba, es una suposición. Entonces solo estaría el sábado, y al finalizar el sábado y el primer día de la semana, que es domingo, que fueron las mujeres, Jesús ya no estaba. Entonces solo estuvo un día. Y recordemos que cuando a Jesús le dijeron, Jesús, queremos de ver de ti señal, y él les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jesús tenía que cumplir ese lapso de 72 horas completo. Y entonces, si hacemos nuestra cuenta, así como lo estamos meditando, Jesús murió miércoles, estuvo en la tumba jueves, viernes, y al finalizar el sábado se cumplen las 72 horas. Cuando van a ver las mujeres al sepulcro al finalizar el sábado, Jesús ya había resucitado. Se cumplen los 3 días y 3 noches. Así que, amado amigo, esperamos que algo le quede de este tema, y si tiene alguna duda, pues le invitamos a que nos escriba. Que la paz de Dios quede con ustedes.